Pues son las 12. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Espero que el año haya empezado muy bien y espero que este año sigamos juntos compartiendo formas de seguir aumentando el compromiso, la productividad de las organizaciones en situaciones que siguen siendo especiales y en situaciones que siguen siendo realmente complicadas. Por eso estos cafés virtuales que nacieron en el año 2020 van a continuar porque sigue habiendo muchos temas de actualidad que compartir y hoy nos acercamos a un asunto que tiene mucho que ver con dos cosas que siempre me comentáis. La primera tiene que ver con la motivación, es decir, cómo motivamos a los equipos, especialmente cómo motivamos a los equipos en una situación tan particular y en muchos casos compleja como la actual. Y en segundo, la productividad, cómo hacemos que las empresas sean más productivas. Entonces hoy vamos a hablar de empoderamiento y saludamos a Ángela Martins que repite café. Buenos días, Ángela, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos y gracias por invitarme. Pues sí, estuvimos hablando en verano, te acercaste a uno de nuestros cafés y hoy vamos a por el segundo, hoy vamos a hablar de empoderamiento. A todos los que nos estáis siguiendo en directo, ya os invito a que a través de las preguntas podáis compartir con nosotros algún tipo de experiencia, porque mucha gente me habla de experiencias concretas que han tenido cuando intentan empoderar o incluso cuando quieren ser empoderados, ¿no? Es decir, intenté algo pero salió bien, me gustaría hacer algo pero no lo veo, no veo cómo puede ocurrir, no me sale, no me siento cómodo, ¿no? Si tenéis cualquier tipo de sugerencia, de escenario, de situación concreta, ponérnosla en las preguntas y aprovechamos hoy y lo comentamos con Ángela. Y como siempre, nos podéis seguir a través de las redes sociales y a través de la página web de Boost, en donde luego colgamos y donde podéis encontrar todos los cafés. Bueno, vamos a ello, Ángela. El Muy empoderamiento bien. y el empoderamiento en la situación actual y en el clima de negocios actuales en el que nos encontramos. Para mí, un tema muy importante. Bueno, empiezo por este insight, esta reflexión, bueno, que la gran mayoría de directivos consideran pues importante cambiar el modelo organizativo que tienen hacia un modelo organizativo diferente. Y esto nos lleva a pensar, bueno, que no están satisfechos con lo que tienen, con los modelos organizativos actuales, algunos de ellos obsoletos, porque no están adecuados al mundo actual o a las necesidades y demandas actuales. Eh, Estamos en un contexto de cambio, mucho se habla sobre esto, revolución digital, ahora coronavirus, diversidad generacional. Todo esto supone pues, que cambiamos nuestra forma de comunicar y también de relacionarnos. Últimamente estamos viendo muchos ejemplos de eso y en este contexto pues, van surgiendo modelos organizativos mucho más orientados al individuo, tanto cliente como empleado. Hay más autonomía, hay más trabajo colaborativo y pues fundamental también aprendizaje en continuo. Incluso los propios espacios ahora mismo están cambiando muchísimo, pues donde se trabaja desde cualquier sitio, pues las estructuras, el design de las oficinas totalmente distinto para facilitar precisamente pues esta colaboración, esta descentralización de autoridad, estructuras más planas. Y os pongo un ejemplo. Una empresa que hoy en día está con intención de innovar su modelo de negocio, pues si no tiene un modelo organizativo que facilite esta innovación, si tienes un nivel de aprobación muy grande, con mucha jerarquía, pues no vas a ningún sitio, porque la innovación pues depende que todos tengan esa autonomía de poder aportar ideas, de poder tomar decisiones en algún momento. Entonces, bueno, esto nos lleva a este contexto de modelos organizativos donde el empoderamiento es una fórmula que en muchas empresas ya está en su filosofía de modo de trabajar y, bueno,
empezando un poco por el concepto que significa, y segundo Knicky y Kreitner, pues el empoderamiento, empowerment, es cuando se comparte los niveles de poder con los empleados, siempre con un objetivo de servir, de mejorar el servicio al cliente. Esto es muy importante porque es importante ver las causas por lo cual estas cosas están cambiando. Y si hablamos de los beneficios, lo que vemos es pues una optimización a través del empoderamiento, optimización de tiempo, se disminuye pues los cuellos de botella, también se promueve una cultura de aprendizaje porque hay más puntos de vista, hay más formas de liderar y potencia el compromiso porque uno se siente involucrado en la decisión. Todo esto pues culmina en una mejora de productividad. Hay varios estudios, hay varios análisis, incluso empresas pues que tienen como práctica y hoy en día también con las metodologías Agile, pues esto es ya un mindset que existe en muchas empresas. Es verdad que hay que realzar una cosa. Hay veces que preguntan en empresas donde, pues más innovadoras, que preguntan, pero esto del empoderamiento, ¿por qué me tiene que dar a mí empoderamiento? Es que yo tengo o no tengo poder. Entonces sí que es verdad que empresas donde esto ya está como más, es más normal o están más familiarizados con este tipo de prácticas, no se cuestiona pues que cualquier uno pueda tener ese poder para decidir, ¿vale? Sí. Sí, es verdad. A ver, has dicho muchas cosas, ¿no? Hemos empezado diciendo que las cosas han cambiado y yo hablo mucho con las empresas. Siempre me gusta lanzar ese mensaje, ¿no? Es decir, ¿trabajamos lo suficientemente bien o trabajamos mal? Y esto que suena así un poco, uy, ¿qué me estás diciendo? Tiene un poco que ver no tanto porque siempre hayamos trabajado mal, sino porque hoy, con lo que necesitamos llevar ahí fuera al mercado, nuestra manera de trabajar significa trabajar mal. Y esto es lo primero que tenemos que reflexionar, ¿no? Entonces, si parte de eso es hablar el tener una serie de equipos en los que todo tiene que pasar por esa gerente o por ese gerente que al final se convierte en, lo has dicho antes, en el cuello de botella, lo que estamos haciendo es ralentizar mucho las cosas. Pero sobre todo creo que lo que estamos haciendo también es crear la expectativa del trabajador de que eso es lo normal o incluso eso es lo bueno, cuando hoy en día sabemos que un trabajador debe ser, el poder ya le traemos cada uno. Entonces, lo único que hay que hacer es no cortar esas alas y lo que hay que hacer es, digamos, ayudarle a la gente a que saque todo su potencial en hacer una diferencia, ¿no? Eso es. Entonces, os voy a presentar también pues los 6 pasos que define Lisa Quast Cómoda. para se poder empoderar con éxito y al final son como las condiciones que tienes que tener encima de la mesa para poder hacer el empoderamiento de una forma efectiva. Vale. Un primer paso que hay que es compartir información. Hay veces que, bueno, probablemente lo ha vivido, bueno, es que no tengo la información, no sé dónde está. Por ejemplo, cuando uno se incorpora en una empresa y el onboarding pues no se han hecho para compartir la información o incluso estás en un proyecto pero no tienes todos los datos, pues es fundamental esa puerta abierta de información donde se pueda consultar y saber lo que está pasando. Luego también que la empresa tenga definidos claramente los objetivos por forma de cuando una persona está tomando una decisión sepa si está alineado o no con la estrategia. Eso es muy importante, tener esa definición clara y compartir esos objetivos en la empresa a todos los niveles. Valorar los errores es curioso porque a nivel de algunas culturas esto es como, pues no, es que no se puede equivocar, uno no se... Y bueno, si todos vamos a ver nuestro percurso de otros compañeros, el error está. O sea, es por mucho que no queremos evitarlo y queremos huir de él, él existe y no pasa nada. O sea, es decir, que hoy en día también hay que aceptarlo y bueno, seguir adelante aprendiendo con el error.
es Sobre todo en un todos los gran. entornos que se encuentran con cosas muy, muy nuevas, situaciones y escenarios que no habíamos tenido que enfrentar antes, ¿no? Por supuesto, entonces es como un camino esencial para que tú puedas progresar y eso hay que pues admitirlo y aceptarlo. Luego también reconocer los éxitos que permite pues una estimulación para seguir probando, seguir experimentando. Potenciar el aprendizaje, más que nada, pues dar formación a los empleados para que puedan eh, pues confrontarse con distintas situaciones que se puedan enfrentar y saber cómo reaccionar delante de ellas, aunque muchas veces no podemos prever lo que nos vamos a encontrar. Yo me estoy acordando ahora mismo pues lo que pasó el año pasado. O sea, yo creo que nada que yo he hablado que tanto a nivel organizacional como a nivel personal, nadie se podía prever que íbamos a tener un coronavirus, que en marzo nos iban a encerrar en casa. De todas formas, que tú te puedas preparar y más que nada también preparar a adaptarte, ¿no? Que esto es hoy en día muy necesario. Y luego apostar por el trabajo en equipo como una forma de escuchar distintas opiniones y distintos puntos de vista. Esto es súper rico para cualquier empresa que quiere pues, crecer y ser competitiva. Para mí, y si vemos la figura que está explicando un poco cómo es el proceso del empoderamiento, para mí una clave fundamental tiene que ver con la confianza. Tanto confianza que tú confíes en tu equipo para poder, pues mira, si se equivocan, pues es un aprendizaje y que tú también tengas confianza en ti como líder de poder dar esa confianza a tu equipo, ¿no? De que no tengas miedo de perder el poder, que no tengas miedo de que se equivoquen, que no tengas miedo o sea, de resistirte a lo que es un proceso de cambio. Hoy en día, lo que es un modelo de liderazgo que tiene que probar, experimentar, salir de su zona de confort, actuar como un coach que pues ayuda a su equipo a lograr sus objetivos. Todo eso son conceptos que son muy importantes para que luego el empoderamiento se haga bien. Y fundamentalmente la confianza, como has dicho, pues yo lo considero como fundamental, pero también que tú sigas probando como líder de hacerlo, de dejar las alas a tu equipo para poder avanzar. Entonces yo. Hay que insistir mucho, además. Una de las cosas que me doy cuenta es que esto de empoderar es razonablemente fácil para una organización que empieza y es muy complejo para una organización que nunca ha empoderado y que de repente quiere Sí. empoderar. Es decir, el que esa empresa joven, fresca, lo tiene mucho más fácil que esa en la que dices, pero si es que a mí me contrataste y no me diste especiales responsabilidades. En el mismo puesto en el que yo te veo como gestor o como tal, cuando miras para arriba, la dirección tampoco estaba empoderando. Entonces, romper esa dinámica es muy complicado, ¿verdad? Sí, aunque también no puede ser una excusa. Es como dices, empresas más jóvenes, startups, empresas que empiezan, muchas veces ya vienen con esto por defecto, ¿no? Ya vienen con el empoderamiento como su mindset y no lo cuestionan. Empresas pues más grandes o de sectores más tradicionales, es verdad que cada vez más lo vemos adoptando modelos organizativos más actuales, pero también muchas veces por necesidad, ¿no? Porque ellos están cambiando también en procesos muy importantes de cambio, transformación digital, cambios de su propio modelo de negocio, innovaciones para que sean competitivos y una cosa va de la mano. Si tú estás haciendo ese esfuerzo de adaptarte al contexto que te encuentras a nivel del negocio, luego tienes que tener el equipo que responda de una forma que sea adecuada. Entonces eso exige, yo diría que están de la mano. Entonces, por ejemplo, en España hemos visto ejemplos que han puesto en marcha y que utilizan el empoderamiento como una herramienta desde el sector banca, seguros, incluso industrial, empresas de vinos. Encontramos incluso también en bufetes de abogados, que es conocido como un sistema un poco jerárquico, empiezan a utilizar herramientas de gestión novedosas, más adaptadas a lo que es también la demanda y las necesidades
de su propio modelo de negocio. Sí, de hecho hay muchas cosas que en una empresa, cuando tú entras, ya te dicen si es una empresa que va a ser capaz de empoderar con éxito a sus empleados o no. Cuando tú te encuentras una empresa muy secretista, una empresa en la que la información no fluye, una empresa en la que la demostración de poder en la organización es que yo sé algo y los demás no, esa es una empresa que va a empoderar mal, evidentemente. Cuando miramos a la forma en la que se crean objetivos para el equipo y en la forma en la que se vive la revisión, eh, la adaptación de esos objetivos, la evaluación de esos objetivos, también sabemos si es una empresa que va a ser más fácil, en la que es más fácil que se empodere o que no. Porque cuando estamos hablando de unos objetivos muy generalistas, muy vagos, muy poco concretos, muy poco relevantes o que cambian poco, es mucho más difícil ver que vaya a existir un buen empoderamiento. Entonces, como veis, todo el mundo, me encanta este café, Ángela, porque no me encuentro a nadie que me diga que empoderar no es importante. No me encuentro a nadie que piense que teniendo pocos recursos, lo que necesito es sacar lo máximo de todos esos recursos. Lo que me encuentro es muchas dificultades, por un lado culturales y por otro lado de estilo de liderazgo, que favorecen o frenan la capacidad que tenemos de empoderar a los equipos, de que estos esperen y quieran que les empoderemos y de que nosotros nos sintamos con la confianza de trasladar esa responsabilidad hacia ellos, ¿no? Hay mucho cultural en esto. Sí, sí, y también creo que también un poco asumir esa responsabilidad, ¿no? Cuando tú haces las cosas de una determinada manera, eso va a tener un impacto. Entonces, yo me encuentro muchas veces en empresas donde realmente esa resistencia, esa barrera de resistencia en probar cosas nuevas existe, pero también eso tiene un impacto incluso en el negocio y se ve cada vez más que a lo mejor no es un cambio radical, que de repente una empresa que tiene pues una forma de trabajar pues más tradicional cambie de un día al otro. Pero sí que es verdad que hay veces que en determinados departamentos o en determinadas áreas de negocio se empieza a buscar ese cambio y a buscar como empoderar incluso los demás elementos de la dirección para poder probar esas dinámicas. Entonces te encuentras que se puede hacer desafiar el status quo de la empresa y probar cosas nuevas. Entonces me encuentro que, por ejemplo, estoy pensando concretamente en una empresa, una aseguradora, que empezó por tener pues un director de negocio, de un área de negocio, que empezó a llevar toda la compañía a un cambio bastante importante a nivel de tener más empoderamiento pues de los empleados, y eso es como ha calado y hoy en día es una empresa que está actuando totalmente en un modelo organizativo pues casi holocracia o con holocracia y está llevando a cabo cosas muy, muy interesantes de cara a transparencia con el cliente, y esto todo empezó pues precisamente por un nivel interno, por ver necesario esa dinámica más abierta, más transparente, con menos jerarquía. Entonces yo creo que también es importante, y un consejo que yo normalmente cuando la gente habla de las barreras, de hacer pues empoderamiento, es que se va probando, que no desistas de aplicar cosas que tú crees que son más efectivas para tu empresa, que era a nivel de un departamento de recursos humanos, que de un área de negocio. No podemos siempre estar esperando que todo venga de un director general o de una pues, dirección. Muchas veces los propios empleados pueden hacer el propio cambio y alertar por la importancia de que ellos tengan una voz y que participen en las tomadas de decisiones, que tengan una voz de empleado más fuerte. De hecho, una pregunta que nos estaba entrando es ¿cómo puedo empoderar a mi equipo cuando mi propio jefe no me empodera a mí? Ahí muchas veces sí que se encuentra esa situación, pero como dices, es un estilo, ¿no? que tenemos que crear, y también es que tenemos nosotros que creer en la posibilidad de maximizar. Cualquiera que tengamos responsabilidad sobre la gestión de alguna persona, creo que tenemos que ser muy, muy conscientes cada día del deber de maximizar el resultado del equipo que tenemos
y de, sobre todo, desarrollar el potencial máximo de esas personas, ¿no? Sí, y también muchas veces esa necesidad y ese cuestionamiento viene desde fuera, ¿no? Y tiene mucho peso cuando de parte de un cliente pues te cuestionen a nivel o te exijan más transparencia, pues más abertura a nivel de compartir información. Cuando tienes hoy en día pues redes sociales, tienes mecanismos de dar esa voz al individuo, es muy difícil que dentro de una organización pues se cierren o comparten información. Eso yo creo que es un cambio también de alguna manera natural. Entonces, si tú tienes desde fuera esa demanda y esa necesidad, tú acabas por también, pues lógicamente, ver la importancia que tiene de no puedes estar en un sistema cejado toda la vida. Entonces, es verdad que muchas veces viene desde fuera esa urgencia y las cosas van cambiando, unas más rápidas que otras, por supuesto. Sí, en cualquier caso, estos 6 elementos que has compartido con nosotros me parecen muy importantes para tener en cuenta y para poder seguir siempre buscando. Es decir, ¿qué comparto, cómo lo comparto y qué hago para asegurarme de que los miembros del equipo son capaces de poder cumplir con esa expectativa que estoy creando en ellos, ¿no? Es decir, tenemos esa responsabilidad de, en primer lugar, normalizar el que los trabajos tienen que evolucionar y el que necesitamos de cada persona que tome responsabilidades. No es que vayamos a permitir que tomen algunas, sino que es que necesitamos, es una parte importante de su trabajo. Y en segundo, tenemos siempre que observar cuáles son las barreras, ¿no? Os estaba preguntando antes por ejemplos que podéis haber tenido, cualquiera de los que nos acompañáis esta mañana, en los que ha resultado difícil poder mantener un empoderamiento, poder empoderar a algo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esas barreras con las que os habéis encontrado, ¿no? Y bueno, creo que en general hemos tocado ya bastantes, pero creo que cualquier organización necesita crear esa expectativa en su gente que su rol es un rol importante. Y decimos mucho, Ángela, sí, esta persona es importante, pero a veces nuestra forma de actuar no demuestra que pensemos que realmente es tan importante, ¿no? La diferencia entre el decir y el hacer marca mucho con respecto a eso, ¿no? Claro, y bueno, también un punto importante y también para afrontar estas resistencias que sí que existen, todavía existen en algunas empresas, por ejemplo, en un sector como es el de hoteles, hay como varios ejemplos donde hay el reconocimiento de quien está en la línea de la frente con el cliente que sabe sus gustos, que escucha sus opiniones, sus críticas, que sea una voz importante. Y al final, es decir, si a nivel de dirección dices que esto no es importante, es que no estás valorando lo que es el servicio a tu cliente. Entonces, por ejemplo, en este sector hay varios ejemplos, cadenas hoteleras que están utilizando esta voz de quién está en la línea de la frente. Y eso en las organizaciones tienes pues empleados que están mucho más cerca del cliente y pueden, por supuesto, aportar mucho valor. Entonces yo creo que es al final ganar esa ventaja y utilizarla para tu propia empresa. Sí. De manera concreta, hay ciertas decisiones toma directamente, que puede tomar directamente el agente o la persona de recepción o el empleado de Eso cualquier es. otro sector. Hay un determinado presupuesto que mueve esta persona y que lo mueve con su propia discreción y que de alguna manera puede llegar pues eso, a hacer determinados gastos que sean necesarios, o bien para compensar o mejorar la experiencia de un cliente, o bien para cualquier otra situación, ¿no? Y es importante que una vez que creamos esas barreras, una vez que establecemos lo que es aceptable y dónde sí que se puede tomar esa decisión, seamos consistentes a la hora de aceptar las decisiones que ha tomado nuestra gente. Porque no hay nada peor que decir, sí, Ángela, puedes hacer esto, y a la primera o segunda o tercera decisión que tomas, de repente decir, esto está francamente mal, ¿no? Es decir, hay que seguir siendo muy perseverante en ese acostumbrar a que la gente se sienta cómodo tomando sus propias decisiones. Vale. Estábamos hablando de ejemplos. Yo me he encontrado
con ejemplos de organizaciones. Por ejemplo, en cuestiones comerciales sí que se ve a determinadas empresas que de alguna manera le permiten a gerentes de cuentas, a equipos de ventas, preventas, éxito de cliente, etcétera, que determinen ellos sus propias estrategias, es decir, dónde van a poner el foco, de qué manera van a atacar o aproximarse a una determinada cuenta, es decir, de qué manera lo hacen, ¿no? Esto me parece un ejemplo chulo de empoderamiento, es decir, no solamente decimos tenemos que vender tanto y esta es la manera en la que vendemos, sino que dejamos que luego cada uno defina el cómo se va a conseguir esto. También es verdad que me encuentro con la otra parte y es en el momento en el que tenemos algún miembro del equipo o algunos equipos que no están consiguiendo los resultados idóneos, nuestra manera de ayudarlos, en vez de ser entender y solucionar, entender cuáles son las barreras y solucionarlas, muchas veces tiende a ser coger de nuevo las riendas. Es decir, como jefes, volver a saltar ahí y decir, bueno, pues ahora vosotros que no os va tan bien, me encargo yo de esto o me meto de una manera muy directa, ¿no? Es decir, que incluso con las mejores intenciones y a veces con los mejores comienzos, vemos pasos en falso que damos que obviamente afectan mucho la confianza o porque realmente confunden o desaniman a los equipos con respecto a esa nueva forma de trabajar, ¿no? Es decir, que vemos ahí fuera ejemplos buenos y ejemplos no tan buenos. Claro, y creo que también es importante a nivel de cuando, por ejemplo, a nivel de servicio al cliente, cuando te encuentras un tipo de reacción u otra, pues al final tú eliges y dices, pues yo prefiero que esta persona autónoma me solucione, me mantenga satisfecho con su servicio y al final yo creo que también el cuantificar ese impacto es muy importante porque cuando tú intentas dentro de tu organización pues buscar argumentación para decir cómo es importante este empoderamiento, cuantificar el impacto que tiene en el negocio, utilizarlo o no utilizarlo, pues te puede también dar algunos puntos de convencer a otras personas que no están de momento tan por la labor de dar esa libertad. Entonces yo creo que cuantificar las pérdidas que tú puedes tener en una empresa cuando tienes un servicio al cliente, por ejemplo, estoy pensando en el negocio digital, y cuantificar esas pérdidas por no utilizar y dar esa autonomía a tus empleados para poder desbloquear una situación con un cliente, pues eso tiene impacto directamente donde duele, ¿no? Y creo que eso también es una buena fórmula de hablar de cosas importantes de una forma bastante estratégica. Entonces yo creo que ese es un punto fundamental. Vale. Otra cosa que quería que tratásemos, la gallina y el huevo. Me encuentro con que al equipo le falta confianza, pero claro, como yo no le empodero para que haga determinadas cosas, no gana confianza en ese área. Esto es un escenario muy común. Sí, claro, yo empoderaría más, pero necesitaría un equipo que tuviese ese tipo de experiencia o funcionase de otra manera. ¿Cómo rompemos ese círculo vicioso? Es decir, ¿cómo conseguimos que efectivamente empoderemos y que efectivamente ganemos confianza, ¿no? O la gente gane esa experiencia? Y yo creo que eso es practicar. Yo creo que, bueno, de situaciones que hemos vivido, de darte una responsabilidad o libertad para tomar la decisión, pero luego estar encima supervisionando lo que estás haciendo, no es empoderar de verdad. Entonces yo creo que hay que dar ese voto y dejar realmente a la persona ejecutar de una forma autónoma. Yo diría que aquí la clave sería pues ponerlo en práctica. A lo mejor la primera vez te da dudas, cuando yo doy un ejemplo que ha vivido en mis propias carnes, pues muy al principio de mi carrera pues me dejaron en un verano en ese entonces era pues un programa de graduates yo creo que eran 600 candidaturas para un reclutamiento y me dejaran sola y yo no tenía, ni tampoco podía llamar porque es que estaba mi jefe en un sitio desconocido en África
Y al principio te da vértigo, pero después te da mucho orgullo de poder realizarte. Estamos hablando de una persona que estaba empezando su carrera. Entonces yo creo que eso, la clave es practicar. Bueno, aquí en este diagrama está pues perseverar. Yo creo que eso es clave para que las cosas cada vez van a mejor. No perder la esperanza y perseverar y tener resiliencia. Creo que después, al final del día, la gente te agradece que tú le has confiado en ellos para llevarlo a cabo y tomar una decisión. Y eso es Sin lo que duda. hace el compromiso, ¿no? Todos empezamos de alguna manera y todos adquirimos nuevas habilidades cada día y mejoramos nuestras competencias cada día. Y lo hacemos haciendo. Y si no conseguimos eso, es que no estamos entendiendo bien la función de gestionar a otras personas, ¿no? Entonces, eso es algo que es absolutamente clave. Efectivamente, aquí tenemos un resumen, ¿no? Es decir, empoderamos cuando a la gente le permitimos que defina el cómo de hacer las cosas, cuando estamos pasándoles a ellos esa toma de decisiones sobre determinadas cosas. Lo demás es delegar. Lo demás es que a mí no me da tiempo porque es que soy el jefe súper liado, que no llego a todo y entonces te lo paso. Eso no es empoderar. Tiene que haber una delegación o tiene que haber una transferencia de la toma de decisiones, ¿no? Nuestra labor es crear las condiciones, es observar cuáles son las dificultades, cuáles son las barreras y resolver, ayudar a que se quiten esas barreras, crear las condiciones y sobre todo dar espacio a nuestra gente. Eh, Súper importante, el rol del manager de la manager es el que se asegura que todas las personas de su equipo llegan a su potencial y el que gracias a eso consigue que el impacto de su equipo sea muchísimo mayor en el cliente, ¿no? Para eso lo vamos a hacer mal muchas veces y vamos a tener que perseverar, como dice Ángela, vamos a tener que practicar y vamos a tener que exponernos, ¿no? Y desde luego saber que esta es la manera de poder llegar a mejorar la productividad de nuestra organización y a la vez hacer algo tan complicado en el 2021 y en el 2020 como es mantener ese compromiso del equipo en su máximo nivel, ¿no? Y para eso estoy convencido que es algo que tenemos que hacer, que no basta con decir que es importante, que tenemos que practicarlo cada día, empoderar y hacer que nuestra gente pueda seguir creciendo. Ángela, muchísimas gracias por volver a acercarte. Me encantan estos cafés que nos tomamos juntos. Y no sé si tienes algún comentario final antes de que cerremos nuestro primer café del 2021. Bueno, básicamente un mensaje de esperanza y decir, pues no hay que desistir y seguir pues saliendo de zona de confort y practicar, perseverar. Y muchas gracias una vez más por la invitación, Alfonso. Gracias, Ángela, y gracias a todos. En 2 semanas volvemos con cafés y compartiendo ideas para mejorar el rendimiento de nuestras organizaciones y la gestión de personas. Hasta luego, muy buenos días. Hasta luego.